Buenas tardes a todos, queridos hermanos y hermanas de la Escuela de Espiritualidad, de aquí de Rancagua, y de todos aquellos que nos seguís de España, Italia y Ecuador y Chile, claro, necesariamente, y Colombia, que sé que hay varios que nos están siguiendo desde allí. Hoy tratamos el tema de los bienaventurados, los que trabajan por la paz. Pensaba esta tarde qué bonito sería que nos propusiéramos todos en el corazón trabajar por la paz, ser pacíficos, como decía San Francisco de Asís: haz de mí, Señor, un instrumento de tu paz, que fuéramos instrumento de paz allí donde vamos y que sepamos ponerla. El mundo sería distinto, las familias serían distintas, la sociedad sería distinta, todo sería distinto si en el corazón hubiera este gran ideal de querer realmente buscar la paz y poner paz siempre en toda relación humana y en todo corazón humano, allí donde no la haya por alguna razón, En esta reflexión me voy a servir de algún apunte también que he encontrado por ahí de mi hermana idente María Isabel Chacón. Cristo dice en el capítulo 20 de San Juan 3 veces, en distintos versículos: la paz con vosotros. Mi paz descanse en vosotros, esté en vosotros y con vosotros. Así iniciamos cada día la Santa Misa. La paz esté con ustedes. Y así nos despedimos. La paz esté con ustedes. Esta paz que tanto Cristo predicó con su vida y con sus palabras. No cabe duda que su vida fue enormemente pacífica. No se lamentó, no gritó, no hubo ninguna queja, ni siquiera en la cruz, para aquellos mismos que le estaban crucificando. Fijémonos en la palabra pacíficos. Los pacíficos son los que viven y transmiten la paz. Son verdaderos pacificadores. La paz abarca todo campo, desde el ámbito personal, familiar, comunitario, a los campos más amplios de la política, de la economía, en este momento de la ecología y de los organismos internacionales. Los que trabajan por la paz no son sinónimo de pacíficos, esto es, de personas tranquilas y calmadas que evitan lo más posible los choques. Estos serían a lo mejor los mansos. Ni tampoco sinónimo de pacifistas, si por ello se entiende aquellos que se alinean contra la guerra sin hacer nada para reconciliar entre sí a los adversarios. El término más justo es el de pacificadores, aquellos que promueven la victoria de la mejor batalla, la del amor, para disolver la enemistad o la división entre los hombres, acometiendo en primer lugar la batalla personal con ellos mismos. ¿Qué significa ser los que trabajan por la paz? No se trata de inventar o de crear la paz, sino de vivir y transmitirla, como lo expresa maravillosamente la oración atribuida a San Francisco de Asís: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que donde haya odio yo ponga amor, que donde haya discordia yo ponga paz. En fin, él elaboró esta oración buscando siempre, yo diría, de cumplir estas bienaventuranzas que estamos tratando en esa oración, se ve maravillosamente. El secreto de la paz interior que debemos transmitir es el abandono total y siempre renovado a la voluntad del Padre. En San Lucas leemos: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Los grandes místicos como Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y hoy Fernando Rielo ponen como exigencia de una recta oración a efecto de la unión con Cristo la paz, la quietud en la voluntad, como el modo de aquietar los apetitos, los deseos y las pasiones desordenadas. La quietud.
es como ese estado, cuando ellos hablan de la quietud, es ese estado pacífico, profundo, yo diría beatífico, que se produce en el ser humano por adhesión plena a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios. Lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú lo quieras. Jesús dice a la hemorroísa: vete en paz, tu fe te ha salvado. Y con ello le devuelve la salud, pero no es suficiente la salud para tener paz. La buena salud no otorga necesariamente la paz. Podría haberle dado la salud y no haberle dado la paz, pero era su paz, como yo la doy, dice Cristo. No como el mundo la da, sino como yo os la estoy dando. Con esas mismas palabras lo expresa a la mujer adúltera y le da la salud moral y espiritual. Pero la paz no es un estado tranquilo, cómodo, donde cualquier falta o imperfección o situación moral no me produce ninguna inquietud. Eso sería una paz engañosa. Con esa crudeza lo manifiesta Cristo. ¿Pensáis que he venido a traer paz en la tierra? No, sino la espada, la división. Lucas 12:51. La paz de la que Cristo habla es la que Él nos da. Su paz no es tranquilidad del mundo. Es una paz que frecuentemente hay que vivirla en medio de la guerra de este mundo y personal. Y de hecho nos dice: en mí encontraréis la paz, en el mundo tribulación. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, os la doy yo a vosotros. Juan 14:27. Hacer la voluntad de Dios no es sinónimo de tranquilidad, de que todos acepten lo que decimos o predicamos, estar exentos de dolor, sufrimiento o contrariedades. No, lo dice bien claro en la última bienaventuranza. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Mateo 5:11-12. Cristo apunta a una paz interior, una quietud e incluso una plenitud de la quietud moral y mística, como un estado beatífico e inmutable de frente a todas las adversidades, más íntimas y menos íntimas, provocadas por la malicia del mundo y la lucha contra nuestras pasiones. ¿Acaso no fue esa la paz que observamos en Él clavado en la cruz? No se desesperó, no gritó, no se lamentó, solo tuvo palabras de consuelo y de perdón. No se desesperó, no gritó, no se lamentó, solo tuvo palabras de consuelo y de perdón para con sus agresores. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Dice San Pablo: la paz de Cristo reina en nuestros corazones gracias al Espíritu Santo. Efesios 4:3. Y continúa diciendo: la paz como la caridad y el gozo es fruto del Espíritu. Qué cerca está la paz de la caridad. La caridad pone paz en el corazón de los demás. La delicadeza, la ternura en el trato, todo eso pone paz en el corazón de los demás. Cristo, la paz de Cristo no tiene nada que ver con la paz de este mundo. La justicia delante de Dios y de los hombres es el fundamento de la paz. Nadie que haga la más mínima distinción con palabras o conductas en relación a razas, clases o sexos puede poseer la paz del Espíritu. Gálatas 3:28. Uno de los pasajes más conocidos es el de la Carta de Santiago. Dice así:
Donde hay envidia y ambición, allí reina el desorden y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría de arriba es en primer lugar intachable, pero además es pacífica, tolerante, conciliadora, compasiva, fecunda, imparcial y sincera. En resumen, los que promueven la paz, dice San Pablo, van sembrando en paz el fruto que conduce a la salvación. Santiago 3, 16, 18. Los pacíficos son los que aman la paz, los que pacifican, no sin violencia de sí mismos. La única violencia que nos está permitida es a nosotros mismos y que es tan necesaria para superar sobre todo defectos que tienen raíces muy profundas. Y ahí diría que no nos empeñemos tanto en arrancar las raíces cuanto en reducirlos a la raíz, que no se manifiesten, que no den fastidio a nuestra vida espiritual, que nos permitan la unión con Cristo, nada más. No es necesario esforzarse en arrancar algo que ni es necesario y a lo mejor no sería ni siquiera posible. Por tanto, los pacíficos son los que aman la paz, los que pacifican no sin violencia de sí mismos a los demás. Los que pacifican a los demás no sin la violencia de sí mismos. Aclaro por si acaso. Por lo tanto, no son los tranquilotes de este mundo, los tranquilos, los que impiden con su vida misma que se viole la paz de los demás. Violar la paz del prójimo hace referencia a violentar las virtudes teologales y cardinales de aquellos seres humanos, especialmente los que están en relación con nosotros. La paz del espíritu es paz psicológica, es paz moral, es paz total con raíz en Cristo. Paz e inmutabilidad, como decía hace un momento, y es auténtico alimento para el ser humano. La paz de la que habla Cristo es la paz del Espíritu, y esta es una gracia del Espíritu Santo. La paz de Cristo no es como nos la da el mundo, no es la paz de los tratados, frecuentemente no cumplidos, y en otros casos, como el más reciente, entre Israel y los Emiratos Árabes, con los Estados Unidos como mediadores, por intereses puramente políticos, necesidad del mediador ante las elecciones de noviembre. Es un tratado que todavía no sabemos si se va a cumplir. Son muchas las veces que se han hecho tratados de paz en esa zona y terminan no cumpliéndose casi nunca. Pero de cumplirse sería esta la motivación, no la paz que interese a estos gobiernos, la paz realmente de las personas que están dentro de estas naciones, sino más bien el que puedan obtener votos en esta elección o el aplauso de su propia gente. Los pacíficos se ponen del lado de la verdad y de la justicia, no de los intereses y de las conveniencias. No admite componendas, no justifican sus debilidades o flaquezas y no se dejan arrastrar por ellas. Al contrario, se violentan por amor a Cristo. Aquellos que tienen pacificado su corazón, porque viven inmersos en la paz de Cristo, son los llamados hijos de Dios. Así lo expresa San Juan. Ved qué amor nos ha mostrado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios y que además lo seamos. La expresión trabajar por la paz quiere decir trabajar para reconciliar a las personas en conflicto. La paz se busca y se desea, no solo en la estabilidad política, sino en el desarrollo integral de las personas y de las colectividades. Yo en mis reflexiones en todos estos años he llegado muchas veces a la conclusión de que la paz, si es que no la tengo, me la tengo que imponer. Es una necesidad de la vida de oración. Para que realmente estos dos caballos, la mente y la voluntad, que tiran de este carro que es el espíritu humano, no estén en un estado de desequilibrio, donde la mente piensa y la voluntad no hace, sino que los dos caballos van al mismo ritmo. La mente ve, contempla y le llega todo, incluido el don de la sabiduría. Pero es necesario que la voluntad viva en paz.
que la voluntad se nutra de la paz. Y aquí significa que todos los deseos desordenados, los apetitos desordenados, las pasiones, necesitan aquietarse, necesitan tener paz, tener quietud. Si no, es muy complicado. Incluso hay veces que perdemos la paz por cuestiones que no tendríamos que perderlas. Porque detrás de cada una de las faltas que cometemos, o hay ya mucha humildad y automáticamente asumimos que nos hemos equivocado, pedimos perdón y vamos adelante, o, como sucede en muchos casos, echamos mano de nuestra soberbia o de nuestro orgullo, y es que no queremos ni vernos con esa falta, ni haberla cometido, ni en fin, en el fondo no queremos vernos pecadores, ¿no? Y ahí está la desazón, la inquietud y la falta de paz. La paz hay que imponerse. Otros, y esta frase no es mía, esta se la oí a Fernando Rielo, por lo menos algo de ello, pues que cada vez que cometen algo, como les aflora inmediatamente a la cabeza la soberbia, el orgullo, el egoísmo, pues ¿qué pasa? Pues que remueven todas las aguas de ese océano interior, todo se enturbia, parece como si nada de lo que hacen fuera bueno, como si nada de lo que han hecho hasta ese momento tuviera realmente importancia ante Dios, y se ven tan sucios, tan llenos de todo, que al final se deprimen. Y es normal. No queda otro remedio, si has revuelto tanto las aguas, que esperar a que el océano se calme, a que las aguas se calmen y empezar a ver de nuevo, nadar los pececillos ahí en el agua, y entonces empezar a vivir, por decirlo así, de nuevo. Bueno, es inteligente desde el punto de vista espiritual hacer la guerra o la batalla, como queráis. Esta guerra nuestra está hecha de muchas batallas, en esos 10 metros de agua, como sucede con las bombas que tiran a los submarinos o a los barcos que están debajo. Esos 10, 20, 30 metros de agua, pero no se puede remover todo el océano cada vez que el ser humano comete algo. Esa falta de paz que le queda en el corazón, esa inquietud, no le ayuda a vivir una vida espiritual equilibrada. Perdemos la paz con mucha facilidad por cuestiones que no tendríamos que perderlas, ¿no? Y otras la perdemos pues, por inquietudes que tenemos, que una especie de tendencia a querer ser como muy buenos y bueno, pues no queremos ver los pecadores, ¿no? En fin, o darle 10.000 vueltas a algo que he cometido porque en el fondo quiero justificarme que lo he hecho mal y vuelvo a perder la paz. Hay muchos mecanismos en la psicología humana, muchos, ahora es muy difícil enuclearlos todos, que efectivamente nos quitan la paz. Yo puedo decir solo esto: cuando algo nos quita la paz, no viene de Dios. Se segrega de nuestras pasiones, se segrega de nuestras tendencias, nuestros vicios, o el diablo que está metiendo ahí la mano. Pero desde luego Dios no quita la paz a nadie, porque Dios es paz pura. Y mirándole a Cristo, y sobre todo mirándole la cruz, uno se da cuenta de cuánto fue paz, profunda paz, Cristo mismo. Es muy importante que preservemos la paz y no la perdamos nunca, por ninguna razón. No hay nada, por muy grave que hayamos cometido, que nos tenga que hacer perder la paz. Hemos cometido algo, examinémoslo a la luz de la oración, a la luz de Cristo, de frente a su Evangelio. Tenemos que cambiar, tenemos que aceptar la purificación que ya se ve claro que tendría que aceptar, la acepto. Y voy adelante, y además es que ni miro hacia atrás. Claro, aquí vendría Cristo y me diría, mira, si pones la mano en el arado y te pasas todo el día mirando hacia atrás, pues te va a salir el surco torcido. Y al final ni vas a poder sembrar bien ni recoger, mucho menos recoger. Así que es bueno que si pones la mano en el arado, no mires hacia atrás. Además, esta palabra de constructores de la paz se le puede asignar otros 2 significados más, pero yo le he añadido 2 aquí. La reconciliación. Los constructores de la paz son personas que trabajan activamente por la reconciliación, por establecer o restablecer la paz donde los hombres están divididos entre sí, las familias están divididas entre sí,
La bienaventuranza de la paz se repite bajo la forma de invitación a reconciliarse con el hermano antes de llevar la ofrenda al altar, lo dice Cristo. Si acercándote al altar te das cuenta que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú lo tienes contra él. Si lo tienes contra él está claro que tienes que ir a pedirle perdón. Pero si te das cuenta que tiene algo contra ti, bueno, pues entonces ve primero a reconciliarte con él, reconcíliate con él en tu corazón y después pon la ofrenda encima del altar. El otro elemento es la justicia humana. Los constructores de la paz son también personas que establecen las condiciones favorables para que todos y cada uno puedan desarrollarse en la línea de su dignidad y de su humanidad. Aquí la paz se corresponde con la justicia, en el sentido que actualmente se entiende, pero no una justicia en el plano económico, una justicia distributiva. Hay que hablar de una justicia humana integral, permitir a los individuos y a los pueblos el acceso a todo aquello que tienen derecho, como es el agua, la alimentación, el desarrollo, para poderse desarrollar en todas las dimensiones y exigencias de su natural y sobrenatural humanidad. Esto último es lo que promueve la encíclica Populorum Progressio en el número 87. Dice, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Bienaventurados los que siembran la paz con sus acciones diarias, sus actitudes y actos de bondad, fraternidad, diálogo, misericordia. Estos en efecto serán llamados hijos de Dios. Porque Dios siembra la paz siempre y en todas partes. En la plenitud de los tiempos envió al mundo a su Hijo para que pudiéramos tener paz, nos dice el evangelista. El establecimiento de la paz es un trabajo que debe llevarse adelante cada día, paso a paso y sin cansarse. El hombre es más proclive, más que a buscar la paz, a buscar la guerra. Es increíble la cantidad de guerras que hemos padecido en estos siglos, por ideas, ideologías, en fin, por una especie de despecho que un rey ha hecho a otro, en fin. Y mandamos a morir a seres humanos, unas cantidades enormes de seres humanos, solo por el despecho que un rey ha recibido de otro. Una especie de cosa subjetiva suya que atribuye inmediatamente a la patria, a la nación y a morir seres humanos en la batalla, ¿no? Bien, eso es una desgracia, no cabe duda. Benedicto XVI subraya que la familia es uno de los sujetos sociales indispensables en la realización de una cultura de la paz. Veamos qué dice. Dice, en la familia nacen y crecen los que trabajan por la paz, los futuros promotores de una cultura de la vida y del amor. En esta inmensa tarea de educación a la paz están implicadas en particular las comunidades religiosas. Y sigue diciendo, hay necesidad de proponer y promover una pedagogía de la paz. Esta impide una rica vida interior, claros y válidos referentes morales, actitudes y estilos de vida apropiados. Es fundamental que se cree el convencimiento de que hay que decir no a la venganza. Hay que reconocer las propias culpas. Nos cuesta mucho reconocer las propias culpas. Pues si las has cometido, no pasa nada. Pero reconócelas y entonces recupera la paz interior. Claro, si no las reconoces es porque claro, se puso por medio ahí pues un fantasma, un muro. Hay que reconocer las propias culpas, aceptar las disculpas sin exigirlas y, en fin, perdonar de modo que los errores y las ofrendas puedan ser en verdad reconocidos para avanzar juntos hacia la reconciliación. Pues esto sucede muchas veces en familia, entre el marido y la mujer, ¿no? Que en un momento de rabia o de tal se dicen cosas entre ellos, empiezan a volar cacerolas y pucheros, como dicen en España, y resulta que has dicho un montón de barbaridades que además ni sentías, ni a lo mejor ni siquiera son verdad, y ahora viene el trabajo. Y en vez de pedir perdón por todas esas barbaridades, pues lo que hago es meterme dentro de mí, encerrarme en mi orgullo, y encima agravo mucho más la situación. Bien, eso no tiene nada que ver con el camino del cielo. Será el camino del purgatorio, pero no el del cielo.
Esto supone la difusión de una pedagogía del perdón, dice Benedicto XVI. El mal, en efecto, se vence con el bien y la justicia se busca imitando a Dios Padre, que ama a todos sus hijos. Y esto está en el Evangelio, en Mateo 5. Y hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre los campos de los justos y de los injustos. La Eucaristía es otro pilar donde se aprende la pedagogía de la paz y del perdón. Entremos en la segunda expresión de la bienaventuranza. Ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cómo os explicáis vuestra filiación divina? ¿En razón del bautismo? ¿Por méritos morales? Hagamos la pregunta de otra manera. ¿Todos los seres humanos son hijos de Dios? Si no hubiera dudas en nuestro corazón de que todos los seres humanos que hemos conocido, independientemente de su credo, raza, color y demás, ateos, agnósticos o indiferentes, son todos hijos de Dios, ¿cómo nos explicaría Cristo esta gran verdad? Que todos somos hijos de Dios. Lo primero que hay que decir es que Cristo nombra 220 veces la palabra Padre en el Evangelio. Y la segunda, que entrega este mensaje del Evangelio a un pueblo que todavía no era católico. No había nacido la Iglesia. Voy a explicar brevemente, si lo logro, en qué consiste la filiación divina sin alejarme del Evangelio. Estamos ya en el punto final desarrollando esa segunda parte, ¿no? Ellos serán llamados hijos de Dios. 220 veces nombra Cristo la palabra Padre en el Evangelio. Yo me entretuve una vez en contarla, a lo mejor me equivoqué en alguna, pero más o menos esa es la cifra. Pues no hay padres sin hijos, ni hijos sin padres. Luego Cristo está decidido y desde luego muy empeñado en imprimir a fuego en el corazón de los seres humanos que han venido del cielo, no su carne que viene de la tierra, ni su psicología que también se explica por evolución y por tanto viene terrenal. Y efectivamente hay una psicoespiritualización de la psicología por la relación con el espíritu. Pero el espíritu no viene de la tierra, no es por evolución. El espíritu lo pone Dios en el instante mismo de la concepción en cada uno de los seres humanos. Y ese espíritu no es otra cosa que el contenido, de ese espíritu no es otra cosa que el gen mismo de Dios, el carácter de Dios, la forma de ser de Dios, la razón de ser de Dios. Todo eso está metido ahí, en esa filiación divina, en ese gen que se desarrolla con la misma fuerza espiritualmente que los otros genes en el ámbito biológico heredados de mi padre y de mi madre. Ese gen lleva dentro escrito todo lo que Dios es. Si Dios es verdad, bondad y hermosura absolutas o divinas, nosotros somos verdad, bondad y hermosura finitas, deitáticas, pero al final imagen y semejanza de lo que Él es, lo que es divino, en nosotros es místico, pero es lo mismo. Dios no pone algo distinto de lo que es en el espíritu humano. Si Dios es paz pura y nunca, ni por ninguna razón, puede crear la intranquilidad a nadie, si Cristo no hizo nunca nada de eso, y lo hemos visto caminar en la historia, en nuestra vida, en el Evangelio se ve claro, pues entonces nosotros somos hijos de la paz. Cada uno de nosotros somos hijos de Dios y hijos de la misma paz de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Porque este mundo con todas sus malicias, pues al final nos complica la vida, o nos la complicamos también nosotros con nuestras pasiones, y nos alejamos de ese hecho de la paz. Pero hay una paz constitutiva, como hay un espíritu que es constitutivo y una divina presencia de Dios constitutiva en el espíritu del ser humano. Somos hijos en función de que estamos hechos por Él mismo a imagen y semejanza de Él. Nuestra carne y nuestra sangre y nuestra psicología, bueno, seguramente ha tenido que ver también con Él en algún momento, pero ahora, pues por lo menos eso lo podemos explicar evolutivamente y nos damos cuenta de cómo nuestra carne, nuestra sangre y nuestra psicología seguramente no entrarán en el cielo.
Bien, todos los seres humanos son hijos de Dios, todos tienen a Dios constitutivamente dentro. Y Dios no abstractamente, sino constitutivamente. Para no alargarme más en este punto, porque era un simple deseo, no sé si lo he logrado, de poder explicar un poco en qué consiste esta afiliación. Dios está presente en mí, tengo el gen de mi padre, lo mismo que en el orden biológico tengo los genes de mi madre y mi padre, tengo ese gen que es él mismo, dice el Antiguo Testamento, imagen y semejanza de él. Bueno, pues eso es, Cristo dice, dioses sois, en el capítulo 10, versículo 34 de San Juan. Dioses sois. Fernando Rielo, en su obra En el corazón del Padre, capítulo 2, de la parte primera, dice: nuestro Padre Celeste es el origen de todo. En Él se resumen todas las cosas, y sin Él, el ideal cristiano no puede encontrar su plenitud última, suprema y originaria. En el Padre reside la plenitud significativa de la misma Santísima Trinidad, y en Él halla su máximo sentido todo lo que es y puede existir. En esta sola palabra, Padre, se resume y se recapitula toda la existencia humana, todo el vivir cristiano, todos los aspectos del saber, del querer y del sentir. Si queremos ser auténticos cristianos, si queremos conocer bien a Cristo, debemos ser primero hijos, saber ser hijos. Nuestro apetito espiritual ha de ser siempre el preguntarle, el inquirirle, el solicitarle, como regalo supremo de la vida, el título de un gran hijo de Dios. En esta imagen filial trascendente está la palabra Padre, la única que puede salvar en un momento delicado de la vida. Ese algo de felicidad o de alegría o de gozo que de Él sentimos a pesar de todas las adversidades. Fuera de Él, algo que no sea Él solo puede producir en nuestro corazón una inmensa e inagotable tristeza. Esta tristeza es producida por el temor filial, un temor que nos lanza hacia el Padre con una ambición extraordinaria. En esta sola palabra, Padre, se resume y se recapitula toda la existencia humana, todo el vivir cristiano, todos los aspectos en todos los sentidos. La ruta es una, el camino es único. El Padre. De Él hemos venido a la existencia. Por decreto suyo hemos sido redimidos y en virtud de ser Él, origen de la verdad absoluta, es el supremo magisterio, la razón última de nuestro pensar, de nuestro querer y de nuestro actuar. En Él está la clave de todas las bendiciones. Yo os diría que a través del tiempo, así como unido al corazón del Padre, he ido resolviendo durante mi vida los problemas de los pensamientos, los anhelos. Así también vosotros encontréis siempre en Él la solución a todas las dificultades de la vida, a todos vuestros sueños humanos y espirituales y apostólicos. ¿Qué tiene esta palabra? ¿Qué magia posee? En este mundo es la única palabra que no cansa. Es la palabra inagotable que pone un sentimiento incansable en mi corazón. Es la constante más atractiva de todas las palabras que pueden existir. Padre. Es la palabra que nos llena de esperanza y de consuelo. Es una palabra que lleva consigo un amor inmunizante. Nos inmuniza de los delitos cometidos y de aquellos que podamos cometer. Esto se entiende bien si miramos y leemos la parábola del Hijo Pródigo. En esta palabra, Padre, está la clave de vuestra purificación auténtica, de vuestra santificación. ¿Qué es la santidad? Conciencia filial. No es otra cosa. Es poder llegar al final de la vida y la primera palabra pronunciada igual que la última, y la última lo mismo que la primera, es Padre, y que Él diga Hijo. Ahí es donde está el centro de toda sabiduría, de toda esperanza, de toda fe y de toda piedad, de toda autenticidad. La palabra Padre nos preservará siempre de todo fraude. Muchas gracias. He terminado. Pues nada, que pedirles
primero, gracias por la paciencia y después, pues, invocar a Cristo, poniendo como mediador a la Santísima Virgen María. Este monasterio está dedicado a Nuestra Señora de la Vida Mística. Pues para que con esta bendición Cristo no solo os bendiga, sino os libre de toda contaminación en esta pandemia y, como hemos dicho otras veces, si alguno llegara a contagiarse pueda salir ileso de ella. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.